Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Loca, me comprometo aquí, invito a David. Bueno, yo voy con paquete. Yo no sé si me tendría que ir de casa, si me voy a La Pampa y tengo que dejar aquí a la familia. Es el euromillón, David. Lo que haga falta, ¿no? Bueno, entonces nada, cogemos un barquito chulo y nos cruzamos el charco sin problema. Un jet privado, se lo pedimos a Messi. Vale. Bueno, pues vamos a irnos con un tema que me resulta muy interesante. Han salido estos días y es sobre una nueva línea de investigación relacionada con la Guerra Fría y es alrededor de los secretos de Fátima. Aquí vincula que tanto la CIA manipuló los secretos de Fátima como la propia KGB para beneficio propio de un bando y otro del conflicto, pero es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque cuando leí el título digo que es raro porque la CIA como institución oficialmente nació años después de que se anunciasen, se develase los secretos, o por lo menos lo primero que fue en el 41. Posteriormente, en el año 2000, el que en 2005 creo que fue, bueno, el cardenal Ratzinger en el futuro Benedicto XVI anunció los tres secretos, pero no tenemos que irnos a la franja de los años 80, justamente en el atentado del Papa Juan Pablo II y unas declaraciones que dijo en su día el Ali Akra, el que atentó contra el Papa, y a partir de ello pues se ha ido, ¿no? Diferentes, sobre todo historiadores contemporáneos que han ido tirando del asunto, que dicen que tanto la CIA utilizó al Vaticano porque Juan Pablo II se convirtió en un auténtico ariete contra la URSS y contra el comunismo, que utilizó toda la religión, sobre todo todo el misticismo de los secretos de Fátima, con una especie de caballo de Troya para luchar contra la ideología comunista y llevar a Europa hacia Oriente. Y en este caso, la propia KGB decían de que todo lo contrario, ¿no? Que también utilizaría los secretos de Fátima y la figura del Papa Juan Pablo II en beneficio de ellos. Y qué mejor manera, ¿no? Que montar una operación que liquidase al propio Papa. También el propio Akbar dijo que dentro del Vaticano Juan Pablo II era una persona bastante incómoda políticamente hablando y que todo fue organizado interiormente por unos servicios secretos y por otros. A día de hoy el Vaticano eso lo ha desmentido, pero están esas corrientes, ¿no? Que la CIA, como siempre, pues lo está ahí detrás para su propio beneficio. No nos podemos asustar de esto. En España, pues recientemente tenemos algo muy parecido. Emma, yo hablé de ello, creo que fue en el mes de diciembre o por ahí, sobre que cuando los políticos exiliados españoles que estaban en Moscú presuntamente ayudaron a expandir el comunismo mediante la Carta de los Sumitas, que a día de hoy sí se ha relacionado que la KGB utilizaba esas cartas de los presuntamente extraterrestres porque la filosofía humita, esa presunta civilización extraterrestre, se asemejaba mucho al comunismo y a su ideario de sociedad futurista ideal. Sería una manera de expandir una especie de caballo de Troya. Y lo que se está hablando es básicamente lo mismo, pero en este caso con la religión y que la política se estaría usándolo, ¿no? Y también me ha llamado la atención sobre el documento que estuvimos hablando, bueno, que lo mencioné en el directo de David, un documento que presentó el Vaticano el pasado 17 de mayo, en este caso para luchar contra, más que un breve resumen de todo esto, es para luchar contra la fake news, ¿no?
contra los presuntos fenómenos sobrenaturales y que mucha gente pues se aprovecha. Por ejemplo, se ven luces en el campo, ya aparece un fulanito que dice que eso es o la Virgen o un santo o el propio Jesús y que es un milagro, se monta su propio grupo de fieles, su propia secta y se crea su propio beneficio que pueden perjudicar a la persona, ¿no? Pues el Vaticano ya ha creado, en este caso, una rama de investigación para luchar a todo esto y sobre todo para salvaguardar la integridad de las personas. Y me resulta muy interesante sobre todo de que es una pieza, en este caso dentro de la geopolítica de los años 80, contextualmente entramos en el fin de la Guerra Fría, y a mí me cuadra perfectamente este movimiento, ¿no? Tanto de la CIA como de la propia KGB. Quizá la KGB se quiso adelantar, pero la CIA, porque tendría algún tipo de conocimiento sobre esto de la CIA y se quiso adelantar con el atentado al Papa, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto, Mario? ¿O cuál es tu opinión? ¿Qué es eso? Acá está. Se cayó David, creo. Sí, eso parece. Voy a poner Bueno. el ventilador un momento, ¿vale, Mario? Porque aquí ya hace un poquito de calor. Vas a ver que yo opino. Sí. Y yo opino que en todas partes se cuecen habas. Lo veo perfectamente posible que tanto la KGB como la CIA, no, lo veo perfectamente posible, no, ya sé qué pasó. Pero el Papa no es nomás el representante de Dios en la tierra. El Papa es un jefe de Estado más que... Pero, ¿cuál es el problema de ese jefe de Estado? Que no moviliza a la gente de un solo Estado. Tiene, como quien dice, moviliza gente de muchísimos estados. Ese es el problema con él. Y el Papa, al ir contra una corriente o contra tal otra, como bien vos dijiste, pone incómodo a demasiada gente. La puso bastante incómoda. Sí, efectivamente, tú lo has dicho, el Papa no es... Es cierto que es un... Quitando del ámbito religioso, es un jefe de Estado. Es más, es el único monarca electo, que es la única monarquía heredera de la medieval, ¿no? Perdón, porque nosotros estamos acostumbrados que la monarquía se hereda. Esto fue un contexto medieval que se fraguó hasta el siglo IX, X, donde se empezó a desarrollar que los reyes daban en herencia la corona. Anteriormente no era así, sino cuando el rey moría, entre los cabezas importantes elegían a un nuevo rey, ¿no? En este caso, el Vaticano hereda esta parte que no deja de ser una herencia, ¿no? De el nombramiento del emperador de Roma. Pues efectivamente el Papa no solo mueve la población vaticana, que básicamente es un pequeño barrio, sino que mueve a millones de personas. Te guste o no te guste, su influencia puede llegar a todo el mundo. Juan Pablo II sí era un papa más conservador, iba a decir tradicional, porque no, tradicional no es la palabra, porque incluso Francisco I es tradicional, pero no es tan conservador como Juan Pablo II, ¿no? Es más, se va adaptándose al mundo con los cambios a su manera, pero que a día de hoy también sigue con mucho poder, ¿no? Y hay mucha gente que le da dolores de cabeza alguna palabra de Francisco porque va en contra de lo que ellos creen que está establecido políticamente. Y ahí están los 3 pastorcitos con la Virgen María. Efectivamente. Venga, va, ¿quiénes son? Son Lucía, Francisco y la pequeña... Bueno, no sé si es la pequeña o la mayor. Una de los 3 originarios, los 3 secretos de Fátima. Los 3.
Y lo que Bueno, iba diciendo eso, que el Papa eso, que a día de hoy hace un comentario y llega a millones de personas. En aquel tiempo, y yo creo que desde Pío XII, el papado, en este caso el Papa, juega como un papel de embajador, ¿no? O jugaba un papel embajador entre, en este caso, Moscú y Washington, que heredó muy bien Juan XXIII, sobre todo cuando creó el Concilio II, el Vaticano, que quiso reunificar a toda la iglesia y expandirla más, dándole más fuerza y creando y creando nuevos cardenales, en este caso no solo de Europa, sino en todo el mundo. Pablo VI ejecutó la política llevada por Juan XXIII, bueno, y ya conocemos el resto, ¿no? Juan Pablo I, pues el pobre dijo hola y adiós, y Juan Pablo II fue quien realmente fue el ariete, ¿no? Como dicen estos periodistas, estos historiadores, el ariete de Washington contra la Unión Soviética en Europa. Bien. ¿Qué opinas, David? Es que mis opiniones sobre el Vaticano y sus cosas son un... A ver, yo tengo una infancia en la que yo iba a la iglesia, iba a los campamentos y hacía todas estas cosas, pero la realidad es que Dios no existe, amigos. Es toda una mentira. Bueno, era una broma. Existe para algunos, existe para otros. Yo creo que el Vaticano es una institución como otra cualquiera, muy humana, muy poco, iba a decir espiritual, no es lo correcto, pero yo creo que viven muchos años ya sin actualizarse y las noticias que no sé si hay alguna novedad de lo que iba a traer. Sí, te tengo una, David, que hace poco publicó algo que los requisitos para... Hostia, nos ha dejado con la intriga. Lo han censurado. Acá. La CIA lo ha censurado. Sí, acá. No, los requisitos, no sé si eran para confesarse o para ser perdonados. Eso no es muy de hace 400 o 500 años. Pues no me El problema viene... esto es como cuando intentas definir o te hacen la típica pregunta de ¿qué opinas sobre la ortodoxia? ¿No? Y tú dices... me encuentro más cómodo en la heterodoxia. Pero al final tienes que explicar las dos cosas, ¿no? Bueno, yo cuando... A ver, la última vez que hablé de estos temas, me pidieron, porque había una de las personas en la charla que era muy cristiana y en privado le había dicho a esta persona al presentador que le había hecho dudar. Entonces, claro, el otro me pidió que me cortara un poco. En el sentido de que yo cuando hablo de esto le hago dudar a todo el mundo. Solo nos tenemos que ir a los hechos y nos tenemos que ir a la historia para demostrar que es un invento más del ser humano que ha cuajado y ya está. O sea, bueno, es que no es ni cosa de los cristianos, esto fue cosa de Roma. Si no es por Roma, no existiría nada de esto, ¿no? Y antes de Roma fueron otros, egipcios, Mesopotamia, no sé, Tiahuanaco, en fin, cuando revisamos las culturas antiguas, todo es lo mismo, ¿no? Los fenómenos, los diluvios, la historia, cómo una cultura utiliza los elementos de poder de la otra, en fin. Creo que es un argumento que ya vendió, que ya nos trajo casi 1000 años de oscuridad y de ignorancia y de inoperancia, y que nos toca avanzar y yo lo siento mucho, sin el Vaticano, sin la religión como tal, como herramienta de manipulación. No hablo de las personas de bien. Las personas que les gusta hacer el bien no necesitan ser ni cristianos, ni musulmanes, ni yo qué sé. Si tú quieres hacer el bien está dentro de ti, ¿no? No está a través de ninguna iglesia ni de ningún teleoperador espacial o de otro universo, con lo cual es una buena excusa la de hacer el bien, pero no creo que haya que pasar por la iglesia o por el Vaticano
Vaticano o por ningún señor para buscar la paz y la armonía, ¿no? Bueno, ya sabéis un poquito, yo voy en esa línea, así que todo lo que tenga que ver con el Vaticano me parece una gran conspiración, me parece un gobierno aparte, me parece una mafia bancaria, me parece todas estas cosas, ¿no? Que están más que probadas, por cierto. No sé si nos van a excomulgar por mi culpa.